Bienvenidos a todos, mi nombre es María José Arezo, soy asistente de la sección Biología Celular y los voy a acompañar en estas dos primeras clases teóricas donde abordaremos a las membranas plasmáticas. En la clase de hoy nos centraremos principalmente en aspectos estructurales y en la clase siguiente en los funcionales. Para aquellos que aún no tengan muy claro qué esperar de los teóricos, ya que son de asistencia libre, reafirmo que son una guía donde el docente jerarquiza los elementos que los estudiantes precisan conocer para adquirir la formación básica necesaria en la temática propuesta. ¿Por qué es importante esta guía? Miren este ejemplo de búsqueda en PubMed, que es el sitio donde existe la gran mayoría de artículos científicos publicados. Fíjense en el número de artículos que tienen que ver con membrana en este marzo 2020. 1.517.803. Más de 60.000 artículos en relación a los publicados en la misma fecha en el año 2019. Claramente es indigerible esta información. Por lo tanto, precisamos una guía que nos ayude, que nos oriente en la navegación por este inmerso mar de información. Para armar las clases, trabajo principalmente con el libro de texto sugerido, con artículos científicos que profundizan determinados aspectos de interés y mi experiencia personal como docente e investigadora. En este punto es importante aclarar que para el examen final, las preguntas que formulo siempre pueden responderse con el contenido del libro de texto sugerido. También la instancia de teóricos es importante porque da la posibilidad de interactuar no solo con el docente, sino con los compañeros, generar discusiones, preguntas con las que todos nos enriquecemos en este proceso. Claramente en esta instancia se verá disminuida esta interacción, por lo que los animo a participar en los foros relativos a cada tema que iremos compartiendo con ustedes. Es importante también aclarar cuál es el rol del docente en la actualidad, porque en tiempos anteriores era difícil acceder a la información. Por ejemplo, el libro de texto recomendado para este curso era prestado a cada estudiante por un día solamente y una vez al mes. Hoy estamos en la situación opuesta, la información está al alcance de todos y hay un mar de información en el cual hay que saber navegar y manejar. No es sencillo en un principio, por lo que hoy actuamos en realidad los docentes como facilitadores, como guías en este camino. Durante su formación como investigadores, van a estudiar a las membranas celulares desde diferentes perspectivas. En este curso la intención es analizarlas desde la mirada de un biólogo celular. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer un marco conceptual básico, jerarquizado, con el fin de que ustedes luego puedan profundizar en las diferentes fuentes de información disponibles sobre aquellos aspectos de esta temática que les hayan sido más interesantes. También vamos a conocer herramientas para resolver preguntas relacionadas con este tema que serán aplicables en otros contextos, en otras preguntas. Profundizaremos también en ejercitar el pensamiento crítico, que es uno de los pilares más importantes de su formación como investigadores y también como ciudadanos. ¿Y qué es el pensamiento crítico? No es la mera acumulación de conceptos, sino el desarrollo de la capacidad de analizar y discutir un cuerpo de datos de manera racional y fundamentada. Para lograr este último objetivo es fundamental recordar que en general el aprendizaje tiene una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo más complejo, como se esquematiza en esta pirámide. ¿Alguna vez oyeron hablar de la taxonomía de Bloom? Benjamin Bloom era doctor en educación de la Universidad de Chicago de Estados Unidos y estableció un sistema de clasificación de habilidades comprendido dentro de un marco teórico. Entonces, para llegar a desarrollar un pensamiento crítico, tenemos que haber primero transitado por la incorporación de los conceptos básicos del tema, es decir, recordar, memorizar, haberlos comprendido. Nos damos cuenta que lo hicimos porque somos capaces de explicarlo. Luego podemos aplicar ese conocimiento en otro contexto. Luego, esa experiencia nos permite repensar y cuestionar. Y recién después adquirimos la capacidad de fundamentar nuestra posición en el tema. Y por último, somos capaces de crear un nuevo marco de trabajo, una nueva hipótesis. En nuestro trabajo como docentes de esta carrera en especial, estamos interesados en acompañarlos en el desarrollo de esta capacidad. Pero no se olviden que para llegar aquí arriba, para generar la habilidad del pensamiento crítico, hay que partir de aquí abajo, y que todas las fases son importantes porque una es base de la otra. Entrando al tema de la clase de hoy, ¿qué es una membrana? Las membranas son una de las estructuras más comunes en el mundo biológico, ya que a excepción de la mayoría de los virus,
Todo ser viviente depende de ellas de una manera u otra y cumplen funciones que son esenciales para la vida de una célula, como por ejemplo definir sus límites. Sin duda, la membrana celular representa el primer mojón evolutivo en la construcción de la vida. La estructura básica de la membrana primitiva proporcionó una barrera relativamente simple para aislar el compartimento intracelular del medio extracelular y diferenciar dónde comenzó el proceso de interacción molecular que desarrolló la vida, el comienzo de una primera célula, proceso que llevó unos 1.000 millones de años. Y aunque cumplan diferentes funciones, todas las membranas biológicas presentan una estructura general común. Esa estructura general común está representada por una capa muy fina de moléculas lipídicas y proteicas unidas principalmente por interacciones no covalentes. Los lípidos se organizan como una bicapa continua de aproximadamente 5 nanómetros de espesor que ofician de barrera relativamente impermeable al pasaje de la mayoría de las moléculas solubles en agua. Las proteínas median prácticamente todas las demás funciones de las membranas que analizaremos en la próxima clase. Además de esa estructura general común, las membranas biológicas son estructuras fluidas y a temperatura corporal poseen la consistencia del aceite de oliva. Y además se trata de estructuras dinámicas, quiere decir que se encuentran en constante cambio. ¿En qué momento de la historia comienza el interés por el estudio de las membranas? En esta diapositiva les muestro datos de un artículo publicado en el año 2003 por un investigador llamado Michael Edidin de Estados Unidos, que muestra un resumen de los hitos hasta ese año. Los primeros estudios comienzan en el siglo XIX y eran relativos a la dispersión de lípidos, aceites y grasas en el agua. En el año 1899, Overton, que era un fisiólogo y biólogo británico, propone la existencia de una barrera lipídica entre el citoplasma celular y el exterior. En 1917, Langmuir definió cómo se orientan esas moléculas lipídicas en una interfase agua-aire. En relación a los modelos de membrana, históricamente el primer modelo fue propuesto por los investigadores Gorter y Grendel en el año 1925. Este modelo estaba basado en la evidencia experimental de que el área superficial de una monocapa de los lípidos de membrana, extraídos de fantasmas de eritrocitos, era 2 veces más grande que la de los eritrocitos intactos. Gorter y Grendel concluyeron acertadamente que la membrana de la célula no tenía una molécula de espesor como había propuesto Irving Langmuir en 1917, sino 2 moléculas en forma de bicapa. En este mismo trabajo, también predijeron correctamente la orientación de las moléculas de fosfolípidos en la bicapa, basando su predicción en la comprensión de las interacciones entre las moléculas. Esta hipótesis se convirtió en uno de los modelos básicos de la estructura de membranas, pero el análisis a nivel morfológico, es decir, su observación, tuvo que esperar a la aparición de la microscopía electrónica en la década de los años 30, que permitía observar estructuras como las membranas que están muy por debajo del límite de resolución de un microscopio de luz. Luego, en 1935, apareció otro modelo propuesto por Daniele y Dobson, en el que la novedad es que se incorporan las proteínas dentro de este modelo y definen a la membrana como un sándwich de lípidos dispuestos en una bicapa cubierto por proteínas en ambas capas. Unos años después, otro investigador, Robertson, propuso que todas las membranas biológicas, no solo la plasmática, compartían la misma estructura básica. En 1972, Singer y Nicholson proponen el modelo del mosaico fluido que retiene la estructura básica de la bicapa lipídica, pero incorpora las proteínas dentro de ella. El aporte principal de este modelo es la definición de proteínas integrales y periféricas de membrana. Este modelo es la conceptualización de la arquitectura de la membrana que plantea que las proteínas están dispersas en bajas concentraciones y los lípidos son vistos como un mar de moléculas dispuestas al azar. Pero actualmente se sabe que el azar no es la regla y esto es lo que intentaremos visualizar en la clase de hoy. Volviendo a la línea histórica, en la década de los 80 y los 90 comienza a evidenciarse la complejidad de la bicapa lipídica y la posibilidad de interacciones moleculares en esta por difusión y colisión de sus componentes,
y a partir de esto surge la idea de la existencia de regiones o dominios. En 2003, año de publicación de este artículo, el autor propone la necesidad de actualizar el modelo de membrana existente con un nuevo modelo integrador. Ahora nos centraremos en el componente lipídico de la membrana, en la bicapa lipídica. Los lípidos constituyen aproximadamente un 50% de la masa de la mayoría de las membranas celulares típicas. Son estructuras anfipáticas. ¿Qué significa este término? Que poseen un sector hidrofílico o polar, la cabeza, y un sector hidrofóbico o no polar, la cola. Recuerden que las estructuras hidrofóbicas tienden a asociarse consigo mismas excluyendo las interacciones con el agua y las hidrofílicas tienden a interactuar con el entorno acuoso. Los lípidos más abundantes son los fosfolípidos. En esta diapositiva vemos el esquema, la fórmula y el modelo tridimensional. Presentan una cabeza y dos colas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Las colas usualmente son ácidos grasos que pueden variar en longitud, de 14 a 24 carbonos, y a su vez usualmente una de las colas presenta algún doble enlace y la otra no. No profundizaremos en estos aspectos ya que los desarrollarán en el curso de bioquímica. En esta imagen se muestra el modelo que esquematiza la disposición de los lípidos de manera tridimensional. El interior hidrofóbico, generado por las cadenas de ácidos grasos, las colas, y los grupos polares, las cabezas, hacia el exterior acuoso. Esta es la disposición energéticamente más favorable de estas moléculas. La forma y naturaleza anfipática de las moléculas lipídicas producen la formación de bicapas de manera espontánea en ambientes acuosos. Se agregan de manera de esconder las colas hidrofóbicas en el interior y exponer sus cabezas hidrofílicas hacia el medio acuoso. Esta es la disposición energéticamente más favorable. Entonces, la propensión de las estructuras hidrofóbicas de asociarse para excluir la interacción con el agua y la propensión de las hidrofílicas a interactuar con el medio acuoso es la base termodinámica de la formación y estabilidad de las membranas biológicas. Dependiendo de la forma de los lípidos, se pueden organizar de dos maneras. Micelas esféricas, donde las moléculas lipídicas son cónicas, como por ejemplo los detergentes, o en forma de liposomas. Las moléculas lipídicas en este caso son cilíndricas, como es el caso de los fosfolípidos. Este comportamiento espontáneo de autosellado es fundamental para la creación de una célula y está dado por la forma y naturaleza anfipática de las moléculas de los lípidos, por la misma razón energéticamente más favorable. En esta diapositiva se muestra un esquema más detallado de la forma de las moléculas lipídicas, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas cónicas que forman micelas y las moléculas cilíndricas que forman bicapas que a su turno se sellarán sobre sí mismas formando liposomas. Para estudiar solo el componente lipídico de las membranas plasmáticas, tenemos que separar lípidos de proteínas, generando lo que se conoce como membranas artificiales. Se trata de la membrana con solventes orgánicos. Las proteínas quedan en una fracción insoluble que es removida y los fosfolípidos quedan en solución en el solvente. Luego se evapora ese solvente y se dispersa a los lípidos en una solución acuosa donde espontáneamente por sus características van a formar los liposomas, que pueden tener tamaños variables entre 25 nanómetros a 1 micrómetro de diámetro. El segundo paso es marcar, individualizar determinado lípido de interés para estudiar su comportamiento. Las primeras evidencias de que un lípido individual podía difundir libremente en la bicapa lipídica provienen de estudios en bicapas lipídicas artificiales como estos liposomas. Varias técnicas se han usado para medir el movimiento de moléculas lipídicas individuales, como por ejemplo marcar la cabeza de los lípidos con un grupo nitroxilo. Este grupo nitroxilo contiene un electrón no apareado que crea una señal paramagnética que puede ser detectable por resonancia. Y así de esa manera se puede monitorear su movimiento. Otra opción es construir moléculas lipídicas con fluorocromos o partículas de oro adheridas a la cabeza polar y también seguir su movimiento en la bicapa. Mediante este tipo de técnicas se determinó que los fosfolípidos rara vez migran de una monocapa a la otra. Este fenómeno, que se denomina flip-flop, ocurre menos de una vez al mes para cada molécula lipídica. ¿Por qué? Porque energéticamente es muy desfavorable este pasaje.
porque implica el pasaje de la cabeza polar, rodeada de moléculas de agua, por una zona altamente hidrofóbica, el interior de la membrana que se encuentran las colas hidrofóbicas. Este movimiento de hecho ocurre, pero necesita ser catalizado por proteínas de transporte que son dependientes de ATP. Existen tres tipos de esas proteínas que intercambian a los fosfolípidos de membrana. Unas se denominan flipasas, son las que mueven los lípidos hacia la cara interna de la monocapa. Otras denominadas flopasas son las que tienen relación con el movimiento de los lípidos hacia la cara externa de la bicapa lipídica. Y existe también un tercer tipo, llamadas escramblasas, que son las responsables de mover los lípidos en ambas direcciones, es decir, que son bidireccionales. Los lípidos sí intercambian lugares en la monocapa de manera muy rápida, aproximadamente 10 a las 7 veces por segundo. También se vio mediante estas técnicas que existe difusión lateral y también rotación rápida sobre su eje. Por último, para demostrar que efectivamente lo que ocurre en membranas artificiales también ocurre en una membrana plasmática celular, hay que validar estos resultados in vivo. Estudios realizados en membranas biológicas aisladas y en células vivas demuestran que los resultados observados en las artificiales son generalmente los mismos que en las sintéticas. Por lo tanto, en general se cumplen los mismos principios definidos para las artificiales en las membranas plasmáticas in vivo. Un aspecto esencial de las membranas celulares es la fluidez de la bicapa lipídica. Esta fluidez debe ser precisamente regulada y depende principalmente de la composición y de la temperatura ambiente. El pasaje de estado fluido a estado sólido se denomina transición de fase. Si las cadenas hidrocarbonadas son más cortas o tienen doble enlaces, la temperatura a la cual ocurre esta transición de fase, este cambio de fluidez, será más baja, es decir, es más difícil de congelar esa membrana. Una cadena más corta reduce la tendencia a la interacción entre ellas, tanto en la monocapa donde se ubica, como en la otra capa, y los dobles enlaces generan dobleces que hacen dificultoso el empaquetamiento. Por lo tanto, la membrana permanece fluida a temperaturas más bajas. Las bacterias, levaduras y organismos cuya temperatura fluctúa con la ambiental ajustan la composición de ácidos grasos de sus lípidos de membrana para mantener una fluidez relativamente constante. Esto es importante para garantizar el funcionamiento de determinados procesos de transporte y actividades enzimáticas, ya que se alteran al modificarse la fluidez de membrana. Repasemos ahora los lípidos de las membranas biológicas. Los fosfolípidos son los lípidos más abundantes y en mamíferos existen 4 tipos principales: la fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilserina, que son derivados del glicerol, y la esfingomielina, que es derivada de la esfingosina. Otros fosfolípidos como el inositol está presente en pequeñas cantidades, pero funcionalmente juega un papel fundamental que profundizarán en el teórico de señalización más adelante en el curso. Además de los fosfolípidos, las bicapas lipídicas de las células eucariotas animales contienen colesterol en grandes cantidades, y este potencia las propiedades de barrera de permeabilidad que presenta la bicapa lipídica. Las células procariotas no contienen colesterol. También encontramos glucolípidos a nivel de las membranas. Estos glucolípidos de membrana muestran asimetría en relación a su distribución, ya que se encuentran exclusivamente en el sector no citosólico de la bicapa lipídica. Los grupos azúcares se encuentran expuestos hacia el exterior, hacia la superficie celular, donde cumplen papeles importantes en las interacciones de estas células con su entorno. Constituyen un 5% de las moléculas lipídicas y probablemente se encuentran en todas las membranas celulares animales, de bacterias y plantas también. En células epiteliales, en la superficie apical, protegen a la membrana de condiciones perjudiciales como por ejemplo un pH bajo y la acción de enzimas. Se piensa que también cumplen funciones en procesos de reconocimiento celular, concretamente en procesos de adhesión célula-célula.
En esta tabla se muestran ejemplos de la composición de lípidos en distintas membranas celulares. Noten que la variedad de lípidos difiere dependiendo de la membrana y que en las membranas encontramos diversidad de lípidos. La composición química confiere propiedades específicas a cada lípido y a su vez, qué composición de lípidos tiene determinada membrana afecta el comportamiento colectivo de la misma. Esta diversidad composicional se observa entre especies, entre tejidos de un mismo organismo, distintas células e incluso entre distintas monocapas de la membrana. Los lípidos regulan procesos biológicos de la membrana. Por ejemplo, el balance del tamaño entre la cabeza y la cola del lípido afecta la curvatura espontánea de la membrana, que será importante en procesos, por ejemplo, como de remodelado. Por otro lado, la insaturación de las cadenas afecta su organización. Las interacciones entre lípidos afectan las propiedades físicas de la membrana generando heterogeneidades laterales. Y a su vez los fosfolípidos con ácidos grasos poliinsaturados ayudan a la flexión de la membrana, colaborando en procesos como por ejemplo la endocitosis, que requieren de una deformación de la membrana. Muchas de las moléculas lipídicas en las membranas celulares se encuentran mezcladas al azar en la monocapa donde residen. Otros, como por ejemplo los esfingolípidos, tienden a agruparse transitoriamente en pequeños microdominios, denominados balsas lipídicas o RAFs, que es su nombre en inglés, donde también se encuentran moléculas de colesterol asociadas. Como las colas de estos esfingolípidos son más largas que las de otros tipos de lípidos, provocan que esa zona sea más engrosada con respecto a otras de la bicapa. Estas balsas lipídicas son transitorias, se forman y disipan rápidamente con una vida media corta. Han sido reportados en diferentes células, como las células epiteliales, fibroblastos, eritrocitos, levaduras e incluso en células vegetales. Son estructuras dinámicas con una composición, vida media y dimensiones variables que dependen del contexto reflejando especificidades de las membranas en las que se originan. La hipótesis de las balsas lipídicas postula que se trata de dominios funcionales en los que esa organización conlleva al reclutamiento de proteínas específicas, colaborando en la concentración de estas proteínas para su transporte en vesículas membranosas de la vía endocítica o para formar ensamblados proteicos que permitan convertir señales extracelulares en intracelulares. Evidencias para esta hipótesis provienen del estudio en membranas artificiales como los liposomas. En este experimento se observa claramente cómo esta distribución uniforme que vemos en la figura A se altera formando dos fases simplemente por la adición de colesterol en la misma proporción que los otros dos lípidos, como vemos en la imagen B. Si bien este comportamiento es claramente evidenciable en membranas artificiales, la imposibilidad de observar directamente este tipo de dominios en las membranas en células vivas es el argumento más utilizado por el grupo de científicos escépticos de la hipótesis de la existencia de las balsas lipídicas in vivo. Ellos manifiestan que si son tan fáciles de observar en membranas artificiales y membranas celulares aisladas, ¿por qué es tan difícil de evidenciarlas in vivo? Y por lo tanto argumentan que se trata simplemente de artefactos de técnicas utilizadas para visualizarlos. El grupo de científicos que defiende la existencia de estas balsas lipídicas con un rol biológico plantea que la imposibilidad de observarlos in vivo depende de limitantes técnicas que hacen que aún sean inaccesibles con las metodologías disponibles. Hay que tener en cuenta que se necesitan sondas específicas para estas balsas, que estas sondas tienen que ser muy sensibles, intentar alterar lo menos posible la estructura y la dinámica de las balsas, siempre teniendo en cuenta que toda técnica genera cierta alteración, lo que se conoce como artefacto de técnica. Y además, estas sondas tienen que ser capaces de actuar a escala nanométrica y en milisegundos, por la propia arquitectura y dinámica de estas balsas lipídicas. El avance en la microscopía y herramientas asociadas permite pensar que observar estos dominios en la vida real es simplemente cuestión de tiempo. Se ha demostrado la presencia de estas balsas lipídicas en distintos organismos y tipos celulares, hecho que los científicos que defienden la existencia de estas balsas utilizan como argumento a favor de su significado biológico. En esta revisión publicada este año se muestran resultados obtenidos con sondas desarrolladas recientemente que permiten comparar el comportamiento de moléculas sonda diseñadas de manera que presenten afinidad por las balsas lipídicas y otras que no.
El seguimiento de estas moléculas in vivo permitió observar que los que presentan afinidad efectivamente se asocian con las balsas lipídicas y con las proteínas asociadas a estas. También se ha demostrado que la ubicación de algunas proteínas transmembrana dependen de su asociación con las balsas lipídicas para su correcta localización subcelular, ya que proteínas mutantes que no logran asociarse a la balsa no logran alcanzar su ubicación correcta y son degradadas dentro de la célula, demostrando que su asociación a las balsas lipídicas es esencial para su correcta ubicación y funcionamiento en la célula. La composición lipídica de las monocapas es diferente básicamente a nivel de fosfolípidos y glucolípidos. El colesterol se distribuye igual en ambas monocapas. Esta asimetría fue descubierta por primera vez en eritrocitos humanos a principios de los 70 y se ha demostrado que es un fenómeno general de las membranas celulares de la mayoría de las células de mamíferos. Esta asimetría tiene relevancia funcional, especialmente para convertir señales extracelulares en intracelulares. Por ejemplo, muchas proteínas citoplásmicas involucradas en esta transducción de señales se unen a lípidos específicos de la monocapa citosólica. También esta asimetría permite distinguir células viables de no viables. Cuando una célula animal sufre muerte celular programada o apoptosis, la fosfatidilcerina, fosfolípido normalmente ubicado en la monocapa citosólica, se transloca hacia la monocapa externa. Este cambio de ubicación de la fosfatidilcerina indica a las células vecinas que esta célula ya no es viable y que debe ser fagocitada. Se piensa que esta translocación ocurre mediante dos mecanismos. Por un lado, un translocador de fosfolípidos que actúa normalmente estaría inactivo y por otro lado habría activación de translocadores inespecíficos, moviendo lípidos de una monocapa a la otra. Entonces, mantener las diferencias entre lo que es la monocapa exterior y la interior facilita la función apropiada de los receptores, de moléculas de adhesión y sistemas de señalización. La pérdida de esa asimetría normal de la membrana estaría asociada también a condiciones patológicas de la célula. Terminamos de analizar el componente lipídico y ahora nos centraremos en el componente proteico. Aunque la estructura básica de las membranas biológicas está dada por la bicapa lipídica, las proteínas llevan a cabo la mayoría de las funciones específicas de las membranas. Son estas entonces las que le dan a cada membrana las propiedades funcionales características. Entonces, la cantidad y el tipo de proteína en las diferentes membranas son altamente variables. Aquí vemos en esta tabla algunos ejemplos de porcentaje de proteínas en distintas membranas. En los extremos tenemos a la membrana que forma la vaina de mielina, que contiene alrededor de un 18% de proteínas, cuya función es la de conducir el impulso nervioso, y en el otro extremo las membranas involucradas en la producción de ATP de la mitocondria, con un 76% de proteínas. Por lo tanto, en general, podemos decir que a menor complejidad funcional de las membranas, menor va a ser el porcentaje de proteínas que forman parte de la misma. Según la asociación de la proteína con la bicapa lipídica, podemos clasificar a las proteínas en dos grandes categorías: las proteínas integrales de membrana y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales de membrana pueden asociarse a la bicapa lipídica como se muestra en los ejemplos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dentro de la categoría proteínas integrales de membrana se subdividen en tres. Una son las proteínas transmembrana, que están representadas por los ejemplos 1, 2 y 3 de asociación con la membrana. La segunda categoría de proteínas integrales de membrana serían las proteínas ancladas a la región citosólica de la bicapa, que serían los ejemplos 4 y 5 del esquema. Y la tercera categoría son las proteínas ancladas a la región externa de la bicapa lipídica, que es el ejemplo 6. Las proteínas periféricas se asocian de manera no covalente con otras proteínas de membrana y están representadas por los ejemplos 7 y 8 de este esquema. La manera en cómo se asocia una proteína con la bicapa lipídica refleja su función. Por ejemplo,
solo las proteínas integrales de membrana son capaces de transportar una molécula de un compartimento al otro o transducir señales extracelulares hacia el medio intracelular. ¿Cómo podemos ahora estudiar el componente proteico de la membrana? Una posibilidad podría ser aislarlas. En general, las proteínas de membrana pueden solubilizarse utilizando detergentes. Los detergentes, como recordarán, son pequeñas moléculas anfipáticas que cuando se mezclan con la membrana, unen sus extremos hidrofóbicos con las regiones hidrofóbicas de las proteínas, desplazando a las moléculas de lípido. Como poseen un extremo polar, las proteínas de membrana permanecen en solución como complejo proteína-detergente. Los detergentes en sus extremos polares pueden estar cargados y se denominan iónicos, como es el caso del SDS, o no iónicos, como en el caso del tritón, que no tiene carga. Esas proteínas solubilizadas se siembran en los pocillos de un gel, que está embebido en una solución por donde se hace circular una corriente, y estas proteínas se irán separando de acuerdo a su tamaño, como vemos en el esquema. De esta manera podemos obtener un perfil característico de las proteínas que forman parte de esa membrana en particular que estamos estudiando. Uno de los tipos celulares más utilizados para la investigación en membrana plasmática son los eritrocitos humanos, por varias razones. Por un lado, están disponibles en grandes cantidades en los bancos de sangre. También se encuentran relativamente puros cuando uno obtiene la fracción de eritrocitos, no viene con mucha contaminación con otros tipos celulares. Son células que no poseen núcleos. Recuerden que esta característica es exclusiva de los mamíferos, no es así en el resto de los vertebrados. Tampoco poseen otros organelos internos, por lo que las membranas que obtenemos en las preparaciones son las plasmáticas, pudiendo aislarse sin contaminación de otras membranas internas. Otra ventaja que tienen es que es muy fácil aislar las membranas plasmáticas de estos eritrocitos, exponiendo a estas células a un medio de menor concentración de solutos que su interior. Esto provoca la lisis celular. Y se obtienen estas membranas aisladas que se llaman fantasmas de eritrocitos. Estas membranas aisladas se solubilizan con detergentes. Esas proteínas solubilizadas se someten a una electroforesis y se obtiene un perfil de bandas como el que ustedes ven en la imagen. A la izquierda, la foto de la electroforesis ya realizada y a la derecha el esquema. Mediante esta técnica lo que podemos saber es aproximadamente cuál es la masa molecular relativa o aproximada de esas proteínas que tenemos en la fracción solubilizada. Pero esta técnica nos permite saber algo acerca de la identidad de esas proteínas, o si se trata de subunidades, o dónde están localizadas esas proteínas en las membranas plasmáticas. Ciertamente no. Tenemos que hacer uso de otras metodologías como para poder responder a estas distintas preguntas. Una herramienta que nos puede ser útil en el estudio de las membranas es el microscopio electrónico de transmisión que les introdujo Flavio en la clase pasada. Este tipo de microscopios alcanza límites de resolución que nos permiten observar las membranas. Recuerden que el espesor de una membrana es aproximadamente de 5 nanómetros. Y además se pueden utilizar distintas técnicas que nos van a ayudar a resolver distintas preguntas, como algunos ejemplos que veremos a continuación. En microscopía electrónica de transmisión hablamos de zonas electrondensas, las oscuras, y electronlúcidas, las claras. Esto se entiende pensando en cómo funciona el microscopio y la forma en que se obtienen las imágenes. Recuerden que el haz de electrones debe atravesar la muestra e impactar una pantalla. Si la zona a atravesar hace rebotar al haz de electrones, este no llega a impactar a la pantalla y por lo tanto vemos como una zona oscura. Por eso se le dice electrondensa, porque hizo desviar el haz de electrones, no permitió que este pasara. Si la muestra permite el pasaje del haz, este llegará a impactar a la pantalla y por ende veremos una zona clara, electrón lúcida. Entonces, con este tipo de herramienta, las membranas celulares se observan como estructuras trilaminares. Dos zonas electrondensas que corresponden a las cabezas de los lípidos y una región central electronlúcida que corresponde a las colas hidrofóbicas. En la imagen vemos las membranas plasmáticas de dos células vecinas, cada una con la estructura trilaminar propia y un pequeño espacio intercelular. En la técnica de criofractura réplica, básicamente lo que se hace es congelar la muestra y golpear con una cuchilla.
Este impacto hace que ocurra una fractura y ese plano de fractura pasa precisamente por la región hidrofóbica de la bicapa lipídica. Luego de fracturada, la muestra se sombrea, luego se digiere el material biológico y se observa la réplica en el microscopio electrónico de transmisión, donde podemos observar dos caras, la E y la P. Entonces, el nombre de la técnica es crío porque congela, fractura porque da un golpe donde justamente se fractura la muestra, y réplica porque en realidad estamos mirando un molde, no estamos mirando la estructura biológica en sí. Con este tipo de técnica observamos una región de la membrana plasmática que con otras técnicas es imposible de observar. Fíjense, la cara E sería esta que vemos en el esquema y la cara P, siempre dentro de lo que es la bicapa lipídica en la región hidrofóbica. Estas son las dos caras que se exponen luego de la fractura, que se sombrean y que se ven al microscopio. Aquí tenemos otro esquema que intenta ilustrar lo mismo, ya que implica un poco de entrenamiento lograr interpretar las imágenes que se obtienen en microscopía electrónica en general, pero de a poco se van a ir entrenando. Y ahora intentaremos integrar el esquema con la foto para entender qué estamos observando. Son dos células y vemos la cara P de una y la cara E de la otra. El esquema presenta una vista lateral y la foto es una vista desde arriba. ¿Y por qué hay más partículas presentes en la cara P con respecto a la cara E? Les dejo planteada la pregunta para que ustedes busquen la información. Si nuestro objetivo es conocer si existe o no determinada proteína en una membrana plasmática o la ubicación de la misma en la membrana, tenemos que utilizar otro tipo de aproximación experimental que nos permita identificar, diferenciar de manera específica a esa proteína de interés. Para eso existe una herramienta que utiliza el sistema inmunológico para generar anticuerpos específicos que reconocen esa proteína que queremos analizar. Brevemente, se inyecta la proteína a un organismo y luego de un determinado tiempo se aíslan los anticuerpos que se llaman anticuerpos primarios. Son los que reconocen específicamente a esa proteína. Los colocamos en contacto con las membranas que estamos estudiando y si la proteína está presente en esa membrana, este anticuerpo primario la reconocerá y se unirá a esa proteína. Un segundo paso es colocar anticuerpos secundarios que se compran normalmente a empresas dedicadas a este rubro, que reconocen a esos primarios de manera general. Por ejemplo, si usé un conejo para generar el anticuerpo primario, compro un anticuerpo secundario anticonejo. Este anticuerpo secundario que reconoce al primario, a su vez puede estar conjugado, es decir, tener adherido una esfera de oro coloidal. Entonces, luego de incubar la muestra con el anticuerpo primario, hacer los lavados correspondientes que quitan ese anticuerpo no unido, colocar el anticuerpo secundario, lavar nuevamente y procesar para observar en el microscopio electrónico de transmisión, se obtienen imágenes como las que les muestro aquí. Puntos muy electrondensos que indican que allí estaba presente una esfera de oro coloidal. Por lo tanto, si está la esfera de oro coloidal, significa que el secundario está presente porque está conjugado a esta esfera. Y si está el secundario, es porque reconoció al primario. Que a su turno, si está presente este primario, es porque reconoció a la proteína de manera específica. Y por lo tanto, esa proteína se encuentra en la membrana. Entonces, con esta técnica podemos saber si determinada proteína de interés está presente o no. Pero no podemos saber si esa proteína tiene la capacidad de moverse en el plano de la bicapa lipídica. Dos investigadores estadounidenses desarrollaron una aproximación experimental que les permitió responder esta pregunta en el año 1970. Generaron una célula híbrida denominada heterocarionte fusionando células de ratón y humano de líneas celulares. Noten que este autor, uno de ellos, es el mismo autor de la línea temporal que les presenté al principio de la clase, el artículo de 2003. Entonces, usando dos anticuerpos, aquí fíjense que son los primarios, los que ya están marcados con dos fluorocromos de diferentes colores. El verde para reconocer proteínas de membrana plasmática de ratón de manera específica
y el fluorocromo rojo, que está unido a un anticuerpo que reconoce de manera específica proteínas de membrana de la célula de la línea humana. A tiempo cero, observando con un microscopio fotónico de epifluorescencia, se observa que cada mitad está de un color. Y al cabo de la incubación de aproximadamente por media hora, vemos que los dos grupos de proteínas difundieron, es decir, se mezclaron sobre toda la superficie celular. Este tipo de aproximación responde cualitativamente a la pregunta, ¿verdad? Nos dice si son capaces o no de difundir esas proteínas en el plano de la membrana, pero no informan sobre la tasa de difusión. Una respuesta cuantitativa se puede obtener utilizando técnicas que miden las tasas de difusión lateral de las proteínas de membrana, como la técnica denominada recuperación de la fluorescencia luego del fotoblanqueo, o FRAP por sus siglas en inglés. Primero se tiene que marcar una proteína de interés, por ejemplo con tecnología del ADN recombinante, haciendo que la misma exprese la proteína fluorescente verde, FP. Luego la fluorescencia es blanqueada en una pequeña área con un láser y se mide el tiempo que le lleva a las proteínas transmembranas adyacentes colonizar nuevamente esa área fotoblanqueada. Cuanto menos tiempo le lleve, más rápido difunde esa proteína. Un método complementario es medir la pérdida de fluorescencia durante el fotoblanqueo, o FLIP por sus siglas en inglés. En esta técnica, un láser continuo irradia una pequeña zona, blanqueando la fluorescencia gradualmente de toda la membrana, y se mide esa pérdida en otra ventana. Estos valores son muy diferentes dependiendo de las proteínas y de las células. Son altamente variables, ya que cada proteína tiene determinado... Les decía que son altamente variables dependiendo de las interacciones que cada proteína tiene con su entorno. The lateral mobility of membrane proteins can be measured in living cells by FRAP, which stands for fluorescence recovery after photobleaching. For this purpose, membrane proteins are often expressed as fusion proteins with the green fluorescent protein GFP and observed with a fluorescence microscope. A selected area of the cell is then bleached with a strong computer-controlled beam of laser light. Those membrane proteins that are not anchored and therefore can diffuse in the plane of the membrane quickly exchange places with their neighbors and fill back in the bleached area. From the rate of this fluorescence recovery, the diffusion constant of the protein can be calculated. Here, GFP is fused to a membrane protein that lies in the membrane network of the endoplasmic reticulum. After bleaching, we observe quick recovery of the fluorescence, showing that the protein is very mobile in the plane of the membrane. The same experiment can be repeated using a protein that is firmly anchored and not free to diffuse. Here, we observe GFP fused to a protein of the inner nuclear membrane that binds tightly to the meshwork of the nuclear lamina. After photobleaching, no fluorescence recovery can be seen over the same time frame. Con respecto a las tasas de difusión lateral calculadas por FRAP, ¿serán los valores reales de movimiento de las proteínas? ¿Esto pasará tal cual, in vivo?
Hay que tener en cuenta si la célula está aislada, estará fuera de su contexto. Además, cualquier marca altera de alguna manera la estructura nativa de la proteína, por lo que la respuesta sería seguramente no, aunque esta técnica nos da una aproximación de esa posible difusión lateral y su tasa. La pregunta que surge a continuación es si es deseable que todas las proteínas difundan al azar en la bicapa lipídica, y la respuesta es ciertamente no. Muchas células presentan dominios altamente estructurados que son necesarios para llevar a cabo sus funciones, por lo que existen distintos mecanismos para confinar proteínas de membrana a ciertos dominios específicos en la bicapa lipídica. Un ejemplo lo vemos en las células epiteliales del intestino, donde hay enzimas y proteínas transportadoras confinadas a la superficie apical, mientras que otras están ubicadas en las superficies laterales o basales de la célula. Entonces, esta distribución asimétrica de proteínas de membrana es a menudo esencial para la función del epitelio. La composición lipídica también es diferente en los distintos dominios, y la separación de los dominios se piensa que es mantenida en parte por las uniones celulares de tipo hermética que encontramos a nivel apical, donde está la flecha naranja. Otros tipos celulares, como los espermatozoides de mamíferos, tienen distintos dominios celulares, pero sin hacer uso de uniones celulares como en el caso de las epiteliales. Se demostró con anticuerpos que reconocían distintas proteínas de superficie que al menos existen 3 dominios visualizables, uno a nivel de la cabeza, otro a nivel de la pieza media y otro a nivel de la cola. La naturaleza molecular del mecanismo que evita esta difusión de proteínas en una membrana continua aún se desconoce. ¿Qué mecanismos están involucrados en mantener la difusión de proteínas y lípidos confinada a dominios especializados dentro de una membrana plasmática continua? Se han descrito diferentes mecanismos, como por ejemplo el que se muestra en la parte A del esquema. Las proteínas se ensamblan en grandes cristales y de esa manera esos grandes agregados difunden poco en el plano de la bicapa lipídica. Otro mecanismo es el anclaje de las proteínas de membrana con componentes que se encuentran a nivel extracelular, como es el ejemplo B, o el intracelular, como el ejemplo C del esquema. Y por último, las proteínas de membrana también pueden inmovilizarse interactuando con proteínas de membrana de células vecinas, como se muestra en la parte C del esquema, D del esquema, perdón. En general, las proteínas no protruyen hacia el exterior desnudas. Usualmente poseen carbohidratos que cubren la superficie celular. La mayoría de los carbohidratos están asociados a moléculas de membrana, pero algunos provienen también de glucoproteínas y proteoglucanos secretados hacia la matriz extracelular, que son absorbidos por la membrana plasmática, por lo que el límite entre la membrana plasmática y el comienzo de la matriz extracelular es difícil de distinguir con claridad, como se observa en esta imagen. Esta zona rica de carbohidratos de la superficie celular se denomina cubierta celular o glucocáliz y puede demostrarse por diferentes técnicas, ya sea de coloración o afinidad con lectinas, que son proteínas que se unen de manera específica a carbohidratos. Las funciones de esta cubierta están relacionadas con la protección de las células frente a daños químicos o mecánicos, colaboran en mantener a otras células a distancia, impidiendo de ese modo interacciones proteicas no deseadas, y también está involucrada en procesos de reconocimiento específicos entre células. Para ir cerrando, vamos a retomar la referencia del trabajo del año 2003 de la línea histórica, donde el autor Edidin solicitaba un modelo integrador actualizado sobre la membrana. Este modelo aparece 10 años después, de la mano del propio Nicholson, uno de los inventores del modelo del mosaico fluido del 72. Él propone una evolución del modelo propuesto por él mismo, que trata de incorporar las nuevas contribuciones, observaciones y datos. Incorpora información reciente sobre la existencia de dominios de membrana, balsas lipídicas y asociaciones con el citoesqueleto que eran desconocidas en los años 70. La membrana plasmática forma una arquitectura dinámica, multidimensional, que puede responder rápidamente a eventos intracelulares o extracelulares. Un aspecto importante del modelo integrador es que incorpora el concepto de que las moléculas existen como elementos cooperativos,
organizados no al azar, que forman dominios reversibles. Las membranas celulares no son estructuras autónomas porque están ancladas de varias maneras al interior celular mediante el citoesqueleto, sistemas de transducción de señales y otras redes de comunicación. En tejidos además contactan con la matriz extracelular o con otras células, por lo que las membranas plasmáticas están totalmente integradas a su entorno y deben ser sensibles y reactivas a cambios y señales del ambiente que las rodea. Por esto probablemente hayan evolucionado y se hayan convertido en las estructuras más complejas y dinámicas. Deben responder rápido y selectivamente a diferentes señales del entorno, interno y externo. ¿Cómo logran estos cambios? La dinámica que tienen y su organización es un tema que continuará intrigando a los investigadores por un tiempo. Para terminar, les dejo un punteo de los temas más relevantes que trabajamos hoy. Los invito a repasar la clase, a profundizar en el libro y a participar en los foros, donde pueden volcar todas las preguntas, dudas y comentarios que les surjan. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho por su amable atención y gracias por su paciencia. Nos encontramos pronto.